seguramente yo no soy muy, ¿cómo se dice? Muy, hoy día en realidad, como que me he ido alejando un poco de ver noticias, ya hay cosas por el estilo, ya, pero es inevitable de repente que en redes sociales o en cualquier otro le aparezcan situaciones o a veces en las conversaciones con un colega o con alguien, ¿no es cierto? Siempre salen situaciones que han ido ocurriendo, ¿ya? Por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy fue tema este caso de la niña en Temuco, de la niña que fue asesinada, ¿no es cierto?, en Temuco, porque era alumna de otra sede del mismo lugar, pero de la ciudad de Temuco. Entonces, igual fue a nivel nacional como algo que impactó. Ni hablar los que trabajan en colegio, todo lo que se ha hablado en el último tiempo, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando afuera, con las guerras y todo lo demás. Entonces, creo conveniente y creí conveniente poder compartir hoy día una reflexión justamente respecto de esto, respecto de este ambiente de violencia que se está generando en nuestro país, para algunos real, para otros un poco intencionado, pero como sea, nos estamos viendo envueltos. Y le coloqué ese título, Contra la Violencia, porque en una época muy antigua, estamos hablando de siglo segundo, tercero después de Cristo, cuando los cristianos de esa época se enfrentaban frente a algo que ellos consideraban como dañino para la fe, escribían y siempre le colocaban títulos, cosas así como contra algo. Por ejemplo, si surgía una herejía, ellos escribían un libro y le llamaban contra, no sé, contra Arrio, que fue un personaje que por ahí negaba la humanidad de Cristo, ¿ya? O contra Marción, que planteaba algo muy parecido, negaba la humanidad de Cristo y pensaba que solamente Jesús había sido Dios y nada de humano, ¿ya? Entonces siempre cuando se consideraba que había un peligro para la fe, ellos escribían y colocaban este título contra lo que ellos, que era una suerte de crítica en el fondo a esa enseñanza. Entonces, basándome un poco en eso, le coloqué contra la violencia porque creo que es importante que tengamos una reflexión al respecto. Y para ello nos vamos a basar en un texto que está en Eclesiastés. Antes de ir al texto, Eclesiastés, no sé si usted lo ha leído alguna vez, pero es tal vez de los libros más extraños de la Biblia. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que si usted lo lee con detención, son las reflexiones de una persona, un predicador, eso significa Eclesiastés, el predicador, que la verdad que tiene una mirada bastante pesimista respecto de lo que él ve que está sucediendo a su alrededor, ¿ya? De hecho, su frase más icónica es vanidad de vanidades. ¿Ha escuchado, no es cierto, esa frase? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que en otras palabras es como decir, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, o a mi alrededor, en el caso de él, tiene lógica, tiene sentido, ¿ya? Todo lo que veo a mi alrededor finalmente es como un llamado a caer en este estado de pesimismo, ¿ya? Porque todo lo que ve en el fondo considera que no tiene ningún valor, ningún sentido, ¿ya? Es como, otra frase típica del libro es como atrapar el viento, ¿ya? Es como intentar atrapar ¿quién puede atrapar el viento? ¿Ya? Ninguno, ¿ya? A pesar que yo le haga así, pero abro la mano y no sé si está ahí. Entonces él ve que todo lo que ocurre a su alrededor es como eso, no tiene ninguna lógica. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 3, él dice lo siguiente. Aquí le voy a pedir ayuda a la Mica. Esta es la versión tradicional, Reina Valera 60. Dice, me volví, es una frase que se repite recurrentemente en el libro, ¿ya? Me volví y vi. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Esa expresión debajo del sol es como decir, acabo, a mi alrededor. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, en este mundo, en esta tierra. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos.
sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo, el predicador, el eclesiastés, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Ya? Hasta ahí la lectura. Sí, fíjense la expresión que él utiliza. ¿Ya? Primero, él dice, me volví y vi. ¿Ya? O sea, él trata de hacer como un análisis de lo que ve a su alrededor, de lo que está ocurriendo en esta tierra, con esa expresión debajo del sol, y llama la atención esa primera frase, ¿no es cierto? Y vi todas las violencias. Fíjese que no habla en singular, no dice y vi toda la violencia, sino que dice vi todas las violencias que habían a mi alrededor. O sea, él da cuenta allí que lo que él ve a su alrededor no hay una sola forma, por decirlo así, de una expresión del mal, ¿ya? O de malas obras, como dice en los versos finales, el verso 3, él dice, habla de las malas obras que veía a su alrededor. Sino que en el fondo lo que él está planteando es que al mirar este mundo, al mirar esta sociedad que le rodea a él, lo único que ve son violencias. Tanto es así que dice que me alegré de los muertos, me alegré de los finados, es una palabra un poco antigua, pero me alegré de las personas que se murieron, ¿ya? Que ya no tienen que ver toda esta violencia que hay a mi alrededor. Pero después agrega otra cosa, dice, y es más, no solamente me alegré de los muertos, sino que más que alegrarme de los muertos y de los vivos, me alegro más de las personas que aún no han sido, como diciendo, qué bueno que no existan más personas. ¿Por qué? Porque si existen esas personas van a ver lo mismo que estoy viendo yo, todas las violencias que hay a mi alrededor. O sea, como que él llega a decir, ojalá, estoy parafraseando, ¿no es cierto? Ojalá no nazca más gente. ¿Se entiende, no? Ese es un poco lo que está diciendo él. Ojalá no exista nadie más porque toda persona que exista va a seguir viendo estas violencias que hay a nuestro alrededor. ¿Ya? Y fíjese, esto se escribió siendo tal vez como bien generoso hace casi 2300, 2400 años atrás. No lo escribió alguien ayer, ¿ya? Sino que esto lo dijo él hace casi 2400, cerrémoslo en 2500 años atrás. O sea, ya hace 2500 él veía a su alrededor y encontraba, ¿sabe qué? Ojalá, prácticamente como decir, ojalá nos extingamos, porque si nos extinguimos va a ser la única manera de que no haya más violencia en el mundo. Y hoy día da la impresión que la situación no es muy distinta. Parece ser que hoy día la violencia sigue siendo un tema recurrente. ¿Ya? Vivimos, aquí le ayuda a la amiga, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que sin duda cada vez es más violento. No sé si ustedes vieron esa película, El Joker o El Guasón, como se traduce en el español, ¿no es cierto? Que es de este personaje que de alguna manera demuestra dos cosas. Por un lado, el tema de la salud mental, ¿no es cierto? Una persona que tiene problemas de salud mental y que su entorno, la sociedad, no le ayuda mucho, ¿ya? Y que eso finalmente desemboca en que él se transforme, por decirlo así, en un villano, ¿ya? En un ser maligno, ¿ya? Pero tiene como todo un discurso, la película me refiero, la trama, como todo un discurso respecto de cómo esta sociedad en la que vivimos, o el mundo, efectivamente es un mundo violento, ¿ya? En sus múltiples variedades, ¿ya? Antes de salir con Valeria de nuestra casa, justamente en la televisión estaban debatiendo respecto de lo que está sucediendo en los colegios. Y todos tienen, si usted se fija, un remedio, ¿ya? No, que hay que poner, ¿cómo que lo quieren poner esto? Unos pórticos o algo así, ¿no es cierto?, para detectores de metales, como en los estadios, los que han ido al estadio, ¿ya? Detectores de metales. Otros que
que hay que incautar armas, hay otros que decían no, hay que poner cámaras, hay otros que decían no, el problema es la salud mental, hay que poner más psicólogos, más psicopedagogos, otros decían no, el tema es la casa, es la familia, es la sociedad. O sea, cada cual tiene un antídoto, ¿no es cierto?, un remedio, ¿ya? Pero lamentablemente la cosa no cambia, sigue estando igual. Y hay dos frases de esa película que de hecho anoche cuando armaba me acordé, Valeria en realidad me acordó y las quise colocar. Una es esta, cuando él dice, todo el mundo es horrible estos días. Eso lo dice el protagonista de la película, dice, todo el mundo es horrible estos días, suficiente para volver loco a cualquiera. Y eso en cierta medida es verdad, ¿eh? Hoy día efectivamente da la sensación que las personas, y tal vez incluso hasta nosotros mismos, entramos en una dinámica a veces un poco violenta también. Nos vemos como empujados, ya andamos a lo mejor más irascibles, menos empáticos, como diría alguno, ¿ya? Y eso es una realidad. Lo ve uno cuando viaja, lo ve uno cuando los que manejan, ¿no es cierto?, el estrés que hoy día que anda todo el mundo reclamando, que adelanta, que crúzate, que apúrate, sobre todo cuando uno va medio atrasado, ¿no es cierto?, que apúrate, que esto, que lo otro, ¿ya? Y eso genera como este ambiente un poco enrarecido. Y la otra frase, que es tal vez como la más icónica, dice, una pregunta, dice, ¿qué obtienes cuando cruzas un enfermo mental solitario, como el caso de la película del personaje, con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? ¿Qué obtienes de eso? De esa ecuación, digámoslo así. Una persona con problemas de salud mental y además una sociedad rara, individualista, violenta. ¿Qué se obtiene de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Y lo más probable es que la respuesta es más violencia. ¿Ya? O sea, si ya hay violencia, si nos enfrentamos a eso, lo más probable es que haya más violencia. ¿Y qué resulta de las violencias? Y aquí me gustaría hacer un punto. El texto que leíamos, el texto base de Eclesiastés, dice que el predicador, este personaje que escribe este libro, dice que se volvió a ver y mencionó todas las violencias que había a su alrededor. Como decíamos al principio, él no dice vi una violencia, ¿ya?, sino que vi una serie de realidades violentas que hay a mi alrededor y que me hacen pensar que es mucho mejor no existir que existir. Pues, ¿cuáles son las violencias que vemos hoy día a nuestro alrededor que se cometen, usando la misma expresión del debajo del sol? ¿Cuáles son esas acciones violentas que a lo mejor vemos a nuestro alrededor, ¿ya?, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro espacio educativo, en nuestro vecindario? ¿Cuáles son esas violencias que se cometen debajo del sol y que de alguna u otra manera nos están también afectando a nosotros? Porque, y aquí hago otro punto, cuando hablamos de que hay violencia en el mundo, inevitablemente esa violencia también impacta directamente en nosotros. Entonces, por ejemplo, si decimos que en el mundo, en la sociedad, hay violencia física, pues bien, a veces también esa violencia física impacta o puede impactar en nuestras vidas, ¿ya?, directa o indirectamente, ¿ya?, porque no estamos ajenos respecto de aquello. Y el mejor ejemplo, y aquí en relación a la semana pasada, es el caso de Jesús. O sea, nosotros al sacrificio de Cristo, obviamente le damos toda una connotación y explicación teológica, si se quiere. Que Cristo murió por nuestros pecados, porque nos amó, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos olvidar que la muerte de Jesús fue un acto violento. No podemos minimizar eso y como decir, no, mira, Jesús murió, sí, murió por nuestros pecados y todo, pero aún así lo que él sufrió fue un acto de violencia, porque él fue torturado, fue menospreciado, fue traicionado, o sea, todo lo que vivió Jesús
fue algo violento y eso no lo podemos como pasar por alto. Lo que Jesús sufrió fue algo injusto. Hasta el juicio de él fue injusto. Ahora, que él lo padeció con un propósito mayor, eso ya es otra cosa. Pero lo que él vivió, lo que él experimentó, fue un acto violento. Todo lo que se hizo con Jesús fue violento. La cruz es un acto violento. Y ahí está justamente tal vez la gráfica misma de lo que significa el pecado. El cómo Jesús fue tratado, el cómo Jesús fue juzgado, el cómo Jesús fue maltratado. Entonces, ¿cuáles son las violencias? Volviendo al punto, ¿cuáles son las violencias que se cometen debajo del sol? Según, y aquí hago un paréntesis, según varios organismos nacionales e internacionales, hoy día hay varios tipos de violencia que nos rodean a nuestro alrededor. Yo traje acá solamente algunos, seguramente usted los conoce, seguramente a usted se lo han explicado, pero es importante que también a nivel local como iglesia los podamos revisar. Uno de ellos, y tal vez los dos más icónicos hoy día que vemos, es la violencia física y la violencia psicológica. Tal vez la más fácil de medir o de ver efectivamente es la violencia física. Cuando hay personas, o por ejemplo hoy día cuando hay naciones, países que se golpean, que se agreden, que se bombardean, que se empujan, ya, que en el fondo causan daño físico, generan muerte, generan homicidio. Y el homicidio, ¿qué genera? Dolor, porque detrás de una muerte de una persona hay una familia, hay toda una situación que se genera en torno a la violencia física. La violencia psicológica, ¿cierto? Amenazas, intimidaciones, humillaciones, manipulaciones, que en el fondo van deteriorando la salud mental de las personas, ¿ya? Ahí podríamos incluir también lo que hoy día se está hablando respecto a lo que afecta a los adolescentes, los jóvenes, ¿no es cierto? El bullying, el ciberbullying y otros términos más que hoy día han ido apareciendo y que en el fondo hacen daño psicológico y generan marcas, huellas, cicatrices mentales que no es llegar y sacarla, ¿ya? No es llegar y eliminarla porque quedan ahí, quedan guardadas y que muchas veces pasan los años y recién van apareciendo esas cicatrices, esos dolores, esas huellas que van marcando la mente de las personas. Yo siempre le he comentado ese caso cuando en el colegio, a mí cuando iba como en segundo básico más o menos, primero básico, hice un dibujo y la profe lo tomó y lo puso de antiejemplo. Así no se hace. Y ahí me marcó, ¿ya? O sea, nunca más dibujé algo porque dije, ¿para qué voy a dibujar si no era por el Día del Carabinero además, ¿ya? Entonces, nunca más dibujé porque dije yo, no tengo dedos para esta cosa, ¿ya? A lo mejor, si alguien me hubiera dicho, no, mira, podía hacer esto, tal vez hubiera sido distinto, pero marcó, dejó ahí como la anulación mental de que tú para esto no sirves, ¿ya? Y en el fondo eso ocurre mucho. Tal vez no ocurrió en la casa, fue un familiar, fue un amigo que de alguna manera dejó como esa huella. Y que lamentablemente en los últimos años esto se ha ido masificando y se ha ido construyendo y hasta normalizando en ciertos momentos. Otra violencia que también se puede ver, la violencia sexual, abusos, ¿cierto? Violaciones, que tiene que ver con actos no consentidos, que van generando también vulnerabilidad, dolor, ¿ya? Recordemos que toda la violencia siempre genera dolor, siempre genera daño, ¿ya? Siempre genera sufrimiento. Violencia emocional, cuando desvalorizamos o ridiculizamos es a otro, que es un poco lo que trata de mostrar la película que mencionaba al principio, chantaje emocional, ¿ya? Cosas que pueden afectar nuestra autoestima, ¿ya? Incluso nuestra mirada de nosotros mismos y que nos van dejando huella
¿no es cierto? Como ya dije, tanto en nuestra mente como también en nuestras emociones. No me responda, pero ¿se ha sentido alguna vez desvalorizado por alguien? Dije que no me responda, pero ya se ha sentido alguna vez desvalorizado, ridiculizado o chantajeado por alguien. Yo creo que todo a lo mejor alguna vez. O a lo mejor no emocionalmente, pero sí psicológicamente, en fin. Y también tenemos otro tipo de violencia. Hoy día se habla, por ejemplo, de la violencia económica, ¿ya? Que esto muchas veces se da en las familias, ¿ya? Cuando hay alguien que es el principal proveedor o proveedora, ¿ya? Y de alguna manera anula la capacidad económica que puede tener otra persona. Esto lamentablemente lo sufren generalmente más las mujeres, ¿ya? Que dependen de alguien, ¿ya? Por ejemplo, de las pensiones de alimento, de algo, ¿no es cierto? Y que lamentablemente se ven también violentadas en esto, o del sueldo de la persona, ¿ya? A veces uno escucha a personas que dicen, mire, yo no me separo, no me divorcio, porque el día que me divorcio o me separe, me quedo sin nada, ¿ya? Y eso también se puede transformar en algo violento, o en el trabajo, ¿ya? Hoy día existe esta famosa ley Carín, que ha sido todo un tema a nivel nacional, pero que si uno mira el trasfondo de la ley, lo que busca, más allá de cómo se está aplicando o no, lo que busca es que en el trabajo no exista violencia, no exista hostigamiento, no exista discriminación, no exista, podríamos decir, injusticia, cosas por el estilo. No olvidemos que ese caso surgió por una niña que se sintió hostigada en su trabajo y se suicidó. O sea, el trasfondo, en el fondo, hay una realidad allí que se dio. Ni hablar de la violencia de género, eso nosotros hace poco lo tratamos en Peumo, en el Día de la Mujer, como muchas veces las mujeres, sobre todo, sufren violencia de una manera específica cuando, no sé, a veces las propias iglesias, ¿no es cierto?, las anulamos, les decimos, mire, usted cállese en la congregación, guarde silencio, ya, le colocamos, usted no puede usar este lugar, tiene que usar la mesita. ¿Ha visto eso que en ciertos lugares, no, la mujer acá no puede estar, sino, y como que de alguna manera le dejamos un espacio específico, ¿ya? Que puede ser hasta algo simbólico, violencia simbólica, pero es violencia, ¿ya? Al fin y al cabo sigue siendo violencia cuando generamos estereotipos. A veces el hombre también sufre esa violencia. Los hombres no lloran. ¿Escucha? Es una frase violenta, porque en el fondo anula nuestras emociones. Nos dice, mire, usted no puede llorar porque usted es hombre. ¿Y quién dice que los hombres, como dice la canción, no pueden llorar? ¿Ya? Citando a Pedro Fernández, ¿ya? ¿Quién dice que los hombres no pueden llorar? Sí, pues si los hombres también somos emocionales. ¿Ya? Es un himno, Pipe, que vamos a ensayar. ¿Ya? Somos también emocionales. ¿Quién dice que no podemos? Esas violencias también pueden ser violencias simbólicas. Que nos anulan emocionalmente porque dice, mire, usted tiene que ser duro. ¿Ya? Usted tiene que ser así, si no, no vale o no sirve. O si no, no es hombre. ¿Quién dice que no? Jesús lloró. Dijo, ¿y por eso dejó de ser hombre? ¿No? Por el contrario, ¿ya? Demostró también allí su humanidad, porque somos seres humanos. Y podríamos seguir agregando, ¿ya? Hoy día se habla mucho de la violencia digital, la violencia que ocurre en las redes, y a veces nosotros también nos vemos inmiscuidos en eso, ¿ah? No sé si le ha pasado, pero a veces uno ve una noticia y lo que más importa son los comentarios de la noticia. ¿Le ha pasado eso, no? A ver, voy a ver los comentarios, ¿ya? Porque en este ambiente, ¿no es cierto? Como que eso nos va a exacerbar. Oh, mira lo que le respondió, mira aquí, mira allá. Entonces, eso también en cierta manera nos va empujando y nos vemos rodeados a todo esto. Dijo el predicador, ¿ah? Me senté o me puse a ver todas las violencias que había a nuestro alrededor. ¿Ve otras violencias usted? No me responde. Pero ¿ve otras violencias también que pueden ocurrir a su alrededor? ¿Ve violencias también a veces que, como decíamos también un poco recién, que se pueden estar incluso cometiendo en las propias iglesias a veces? ¿Ya? Que a lo mejor
las normalizamos tanto que después nos hacemos la reflexión, oye, esto a lo mejor también es violento para esta persona. Entonces, vemos violencia. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la violencia o de las violencias para seguir con la línea del texto? Miren lo que dice, esto lo tomo del mismo texto. ¿Cuáles son los efectos? Dice lágrimas. He aquí las lágrimas de los ojos. Cuando una persona sufre violencia, cuando una persona es oprimido, eso genera dolor. Eso genera daño. Eso va a generar que esa persona, ¿no es cierto?, su vida, sus emociones se vean trastocadas. Por eso que las lágrimas en este caso, ¿no es cierto?, ocupan como el elemento simbólico de la expresión tal vez natural de decir, oye, esto me duele, esto me daña, esto me está generando dolor, esto que tú estás haciendo, esto que tú me estás diciendo, esto me está hiriendo. Una persona cuando es violentada, eso genera daño. Y generalmente nosotros expresamos el dolor, el daño, con lágrimas, con llanto, con tristeza. ¿Ya? Eso genera la violencia, pues la violencia genera tristeza, genera daño, genera depresión tal vez, no sé, genera reacciones físicas en nosotros. Dice además desconsuelo, porque dice que las personas al ver esta violencia, veo a los oprimidos, veo a las personas que sufren violencia, y lo que es peor, que no solamente veo que sufren violencia, sino que además veo que no tienen nadie que les consuele. No hay nadie que les ayude. Para ellos, dice, no había consolador. Cuestión que entonces agrava más lo anterior, porque si ya me siento dañado y además no siento apoyo, no me siento ayudado, eso probablemente va a hacer que yo me hunda cada vez más. Eso es lo que genera la violencia. O sea, no solamente el daño, sino que además también muchas veces la persona o las personas se sienten solas. Se sienten desconsoladas, no hay nadie que me pueda brindar apoyo. Fatalidad. O sea, ¿qué más fatal de decir, sabe qué? Estamos tan mal que los muertos están mejor que nosotros. Los finados al final, no sé si está bien dicho, pero los finados finalmente están mejor. O sea, fíjense que en el fondo uno pudiera pensar y decir, oye, entonces si la cosa está así, mejor me muero. ¿De qué vale vivir? ¿Ya? ¿De qué vale vivir si finalmente todo lo que veo a mi alrededor es violencia, nadie me ayuda, nadie me apoya? Bueno, entonces parece ser que las personas que han muerto están mejores que los vivos. A la vez, dice, otra versión dice, felices los que murieron. A la vez yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivos. Porque los vivos sufren violencia, los muertos ya murieron ya. Y además, ya como en el punto cúlmine, pesimismo, desesperanza. Tuve por más feliz al que no ha sido aún, al que todavía no existe. Y como decir, y ojalá no exista. Ojalá no nazca. Porque he visto las malas obras, o no han visto todavía las malas obras que ocurren a nuestro alrededor. Alguna vez un predicador llamó o denominó al libro de Eclesiastés las reflexiones de un pesimista. Porque si usted sigue leyendo el libro, léalo después completo, con un pañuelo al lado por si acaso, todo lo que ve a su alrededor está en ese tono. Nada tiene sentido, los justos sufren, los impíos les va bien, ¿ya? Mueren los justos y mueren los impíos, mueren los pobres, mueren los ricos. Bueno, ¿de qué vale tener plata entonces? Dice. ¿De qué vale ser joven si después va a envejecer? Entonces, al final es como que todo está en ese tono final de pesimismo, de desesperanza. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? El Eclesiastés termina dando como una suerte de luz al final. Cuando dice, después de todo el discurso, en Eclesiastés capítulo 12, dice, después de todo el discurso oído, ¿ya? Mi conclusión es la siguiente, dice.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto finalmente es el todo del hombre. Esa frase, esa expresión en el fondo lo que quiere decir es que finalmente lo único que tiene sentido en esta vida es, por un lado, reconocer que hay un Dios, temer a Dios, reconocer que hay un Dios, reconocer en el fondo que más allá del sol, como dice una alabanza por allí, más allá del sol hay alguien que está viendo también estas realidades, que no todo es debajo del sol, sino que hay algo más allá del sol. Y como hay ese algo, entonces tenemos que obedecer y guardar los mandamientos de ese ser que está por sobre toda esta realidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los mandamientos de Dios respecto de este tema en particular? ¿Qué nos dice la palabra de cómo debe ser tal vez nuestra actitud, nuestra acción respecto de todas estas violencias que vemos a nuestro alrededor? Entonces, vayamos al camino, ¿ah? Los caminos de la no violencia. ¿Qué nos dice la palabra respecto de esto? Y yo lo quise resumir, digo yo, porque en realidad le pedí a la IA que hiciera la imagen, porque yo no soy muy creativo, ya les dije que era malo para el dibujo, ¿ya? Y salió esto. Le dije los textos y salió esta imagen. Fíjense el cambio de color, ¿eh? Ya no salimos de ese color oscuro, ¿cierto? Y vamos a uno más colorido, ¿ya? Bueno, partimos de la base que Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, ¿ya? Esa expresión literalmente significa bienaventurados, dichosos, felices son las personas que trabajan por la paz. O sea, que hacen algo, que actúan para que no haya paz, para que haya paz y no haya violencia. ¿Ya? Miren lo que dice, bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, claramente Dios rechaza la violencia. ¿Ya? Principio imperativo del decálogo, los 10 mandamientos, no matarás. O sea, ya ahí nos está diciendo, ¿saben qué? En mi reino, ¿ya? Como son mi pueblo, mi nación, ¿ya? Con ustedes no puede haber violencia. ¿Ya? No matarás. En el Salmo 11, verso 5, dice que el Señor aborrece, note usted, aborrece, el Señor odia, aborrece al que ama la violencia. O sea, en el reino de Dios no hay lugar para los violentos o las violentas. ¿Está bien dicho, no? No hay lugar para la violencia. El Señor aborrece, odia a quienes cometen violencia. Y eso lo dice literal, ¿ya? El Salmo 11, versículo 5. ¿Ya? Si hay algún deseo de venganza en nosotros, si hay algún deseo a lo mejor de decir el que me la hizo me la paga, ¿qué nos dice la palabra? Dice, en Levítico ya lo decía, no te vengarás. Uno a veces piensa que estas son cosas del Nuevo Testamento nomás. No, por el Antiguo ya el Señor había dicho, no te vengarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, es decir, próximo, el que está a tu lado. Mire, ¿quién está a su lado? Dice, ama a ese que está al lado tuyo, ámalo como a ti mismo. ¿Usted se ama o no? Más o menos. ¿Ya? Entonces, lo primero, aprenda a amarse a sí mismo, ¿ya? Para que así pueda amar al prójimo. O sea, yo tengo que amar al prójimo como si ese prójimo fuera yo. Ahí podríamos hacer una relación con la ley del Señor, ¿no es cierto? No trate a los demás o trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. ¿Sí o no? Siempre le digo, me toca hacer ética en el ramo, y siempre dicen, profe, es que hay que ser más empático. ¿Ya? ¿Y usted es empática o empático? Porque es fácil pedirle al resto cosas. Que sean más generosos. ¿Usted es generoso? Doctor Apolo. ¿Han visto el programa de la doctora Apolo? Respeta para que te respeten. ¿Ya? O sea, eso en el fondo es lo que plantea también la Escritura. ¿Ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 12, 17. No pagues a nadie mal por mal. O sea, ya en la lógica del Nuevo Testamento ya no existe esto del ojo por ojo ni diente por diente. Al contrario, dice, no le pagues a nadie mal por mal. ¿Alguien te hizo mal? Pues bien, a esa persona respóndele con bien.
De hecho, el Romano dice luego, no sé si lo coloqué ahí, dice, vence con el bien el mal, o vence al mal haciendo el bien, una cosa así. No pagues a nadie mal por mal. Alguien le hizo daño, pues bien, usted no le responda con más daño. La clave, ¿dónde está? En el amor. Amen a sus enemigos. Aquí hay algo trascendental que dice Jesús. Porque en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La ley, cuando a Jesús se le pide en algún momento resumir la ley, él dice, amen a Dios, ¿no es cierto? Con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, ¿ya? Con todo amen a Dios y a su prójimo como a ustedes mismos. Repite un poco lo que el Antiguo Testamento ya planteaba. Pero en el Sermón del Monte Jesús va más allá y les dice, amen a Dios, amen al prójimo, pero amen también al enemigo. Dice, amen a sus enemigos. Y ahí la cosa se nos pone un poco más complicada. O más que complicada, nosotros la hacemos más complicada porque empezamos como, pero ¿cómo voy a amar al enemigo? ¿Al que me hizo daño? ¿Al que me defraudó? ¿Tengo que amarlo? Sí, tiene que amarlo. Tenemos que amarlo. Ama a tu enemigo. Es más, dice luego en Romanos 12 Pablo, si tu enemigo tiene hambre, déjalo que se muera, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dale de comer. Agrega, dice, si tuvieres sed, dale de beber. No lo dice, pero si dijera, si no tiene techo, llévalo a tu casa a dormir. Pero Señor es mi enemigo, no importa. Ama a tu enemigo. Y él dice, porque así incluso dice, ascuas de fuego harás en el fondo como que le dé vergüenza en el fondo de haberte tratado así, porque se va a dar cuenta de que tú respondes de una manera distinta. Y eso a veces es lo que uno ve que falta hoy día. Hoy día más bien la lógica es, estamos volviendo a la ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, el que me la hizo me la paga, y cosas por el estilo. O a los tiempos de Caín, cuando decía que alguien mata, 7 veces más será... No. En la lógica del Evangelio, ¿ya? La respuesta del Evangelio es otra. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Busca la paz y síguela, dice el Salmo 34, 14, y que después en el libro de Hebreos nuevamente es mencionado. La violencia muchas veces está en el corazón humano, ¿no? En la ira. Cuando uno está enojado, tiende a ser violento, ¿no? Sí. O sea, digamos, cuando uno está enojado, airado, pasa una irracionalidad y tiende a ser violento. Dice cosas que después se arrepiente, o hace cosas que después se arrepiente. ¿Ya? Y no sé si usted alguna vez ha estado en un estado así como de ira, a uno lo enajena la ira, hermano. Yo me acuerdo alguna vez, cuando estaba chico, sí, niño, me acuerdo que mi mamá me prohibió ver unos dibujos animados que a mí me gustaban mucho. Se llamaban Los Caballeros del Zodiaco, no sé si alguien aquí los vio. ¿Ya? Yo era fanático de esos dibujos animados. Y un día mi madre, mi santa madre, se le ocurrió castigarme con prohibirme ver los dibujos animados. Alguna cosa habré hecho, no muy buena creo yo. Y yo hice un escándalo, pero de aquello, ¿ya? Me acuerdo haberme parado en una cama con un vaso así, así como, ¿qué edad tiene él? No, más grande. Unos 14, no, no tanto, unos 10, 11 años más o menos, ¿ya? Y me acuerdo haber hecho un escándalo de aquello, quería con un frasco romper un vidrio que había en la casa, gritaba, así, de ese toque, ¿ya? Tanto es así que de hecho justo en ese momento llegó un primo de mi mamá, el Carlos López, llegó a la casa, que mi mamá le dijo, oye, anda a ungirlo porque está enajenado. De verdad, hermano, no le estoy mintiendo, está enajenado, ¿ya? Porque la ira provoca eso. La ira provoca ese tipo de situaciones. Y mire lo que nos dice la palabra. La respuesta suave, ¿qué hace? Calma. Oiga, esto para los matrimonios es bueno, ¿eh? Si su marido está enojado, si su esposa está enojada algún día, marido, esposa, respóndale suave.
trátelo con delicadeza. Porque la respuesta suave calma el enojo. Ahora, si están los dos enojados, alguien ahí va a tener que ceder y va a tener que calmarse. ¿Ya? Vamos a calmarnos, como dice por ahí un sticker. ¿Ya? Hay que calmarse. La respuesta suave calma el enojo. La ira humana no produce, Santiago, miren lo que dice Santiago, ¿eh? La ira humana no produce la justicia de Dios. No produce la justicia de Dios. Por contraparte, ¿qué produce la justicia de Dios? Lo contrario a la ira, la calma, la paz, la paciencia. Aprendan a hacer el bien, dice Isaías. Busquen la justicia. Defiendan al débil y al huérfano. También tenemos que ser defensores. ¿Se acuerdan lo que decía en una parte? Vi a los oprimidos y no había quien los ayudara. Nosotros estamos para eso. El Señor nos ha llamado a ser esos consoladores que estén allí ayudando, defendiendo a aquellas personas que son débiles, que son huérfanos, que están oprimidos. Y Jesús mismo, esa frase, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sabe usted cuándo la dice Jesús o no? ¿Se acuerda cuando Jesús dice eso? Cuando Jesús lo van a tomar preso, ¿recuerda usted los soldados romanos? Dice que Pedro, en realidad los evangelistas, Mateo, Marco y Lucas son bien cuidadosos, dicen, uno de los suyos sacó una espada y le cortó la oreja al soldado romano. Juan es poco, no es muy amigo de Pedro, parece, porque dice, fue Pedro, ¿ya? Fue Pedro el que tomó todos los demás fue alguien, pero Juan dice, fue Pedro, ¿ya? El que tomó y le cortó la oreja y ahí Jesús le dice, Pedro, no, así no es. No es con violencia esto, ¿ya? No es con esto. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Ya? No es con violencia, no es con espada, como dice otro texto de la Biblia, no es con ejército. Y el acto más, tal vez más que tal vez nos deja una enseñanza, es cuando Jesús está en la cruz, ¿no es cierto? Y siendo violentado, siendo torturado, siendo todo lo que Jesús sufrió, Él llega a decir, Padre, perdónalos porque finalmente no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Perdónalos, tenles amor, tenles misericordia. Derrama de tu gracia en esas personas. Entonces, ahí está. El desafío en el fondo que nos presenta la palabra es este. Es ir por estos caminos de paz. Es en el fondo, como dice Jesús muy bien simbólicamente, es poner la otra mejilla. Pero no poner la otra mejilla en un acto de ingenuidad, sino en un acto de amor. En un acto de decir, ¿saben qué? La única manera de que salgamos y de que dejemos de ver toda esta violencia es que sigamos el camino que nos trazó Jesús. Camino del amor, de la justicia, de la paz, del perdón. Qué increíble eso, hermano. El perdón. Pablo en algún momento le dice a los corintios, oye, si ustedes tienen problemas, no tienen que ir a los tribunales a solucionar sus problemas. Son hermanos, tienen que ustedes solucionar esos problemas. ¿Cómo va a venir un juez? Él dice, un juez, un juzgado de policía local, un tribunal humano a solucionar los problemas cuando ustedes son la comunidad que debe resolver esos problemas. Y la IA me sugirió esas preguntas, eso no es mío, pero me parecieron interesantes. ¿Qué formas de violencia vemos hoy día? Tal vez las que ya vimos, tal vez vemos otras. Tal vez podríamos ampliar esa pregunta y decir qué formas de violencia vemos en nosotros mismos, ¿ya? O en nuestra propia comunidad de fe. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos cumplir esta idea de Jesucristo de trabajar por la paz? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente podamos ser personas que trabajen por la paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno? ¿Cómo podemos amar al enemigo hoy día? ¿Tiene usted enemigos? No me responda. Pero ¿es capaz usted de detectar hoy día en su vida enemigos o enemigas? ¿Alguien pudiera preguntar si Maya, un cristiano puede tener enemigos? ¿Debería tener enemigos?
o más bien deberíamos cultivar amistades más que enemistades. El desafío es grande, ¿no? Porque somos humanos, somos pecadores, ahí nos empezamos a justificarnos, es que soy humano, soy pecador, ¿no? Sí, pero tenemos ese desafío, porque en el fondo no queremos que suceda eso de que sabe que es mejor no existir, sabe que es mejor morirse. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que la respuesta que nos da el Señor es toda la contraria, ¿ya? Es más bien a hacer el bien para que el mal, las malas obras, como decía también el texto en el versículo 3, desaparezcan, ¿ya? Y podamos ser nosotros también ayuda para esas personas que sufren violencia todos los días y de todo tipo. Y tal vez por eso Dios nos ha colocado donde usted está, en su trabajo, en su entorno, en su familia, en su lugar. Tal vez Dios nos ha colocado allí justamente para que nosotros seamos, como cantaba la Nadia cuando chica, esa pequeña luz, ¿no es cierto?, que brille en medio de tanta oscuridad que está a nuestro alrededor. Le invito a que se ponga de pie para que podamos orar. Había una canción antigua, creo que era de un Jaime Murrell, se llamaba, que decía: te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón, ¿ya? Tal vez podríamos pedirle al Señor: dame paz para yo llevar paz, ¿no es cierto?, a esos lugares donde tal vez vemos violencia, dolor, personas dañadas y heridas. Y si hemos sido nosotros los violentados, los dañados, los heridos, tal vez pedirle a Dios que nos sane, que sane nuestra herida, para que así también nosotros podamos ayudar a sanar a otros. Padre, vamos ante tu presencia en esta mañana aún, creo, por darnos la oportunidad, Señor, de reflexionar en torno a tu palabra. Señor, sabemos que a veces tu palabra tiene distintos propósitos. A veces tu palabra nos quiere animar. A veces tu palabra, Señor, nos quiere consolar, desafiar, Señor. En otras ocasiones nos quiere exhortar. Tal vez hoy día, Señor, resumo todo esto en que tu palabra nos invita a tener tal vez esta característica que tenía el predicador, esta agudeza de poder mirar con detención lo que pasaba a su alrededor, de sentarse a mirar y ver qué es lo que nos está rodeando, cuáles son las acciones, Señor, que vemos a nuestro alrededor. Y tal vez desde allí ver cómo, Señor, nosotros, como hijos e hijas tuyas, Señor, como personas que tienen a Cristo en su vida y al Espíritu Santo, Señor, morando en nuestro corazón, como dice tu palabra, cómo podemos ir en ayuda, Señor, de este mundo en donde se ve tanta violencia, en donde hay tanto dolor, donde hay tantas lágrimas, tanto desconsuelo, tanta, Señor, fatalidad, tanta desgracia, tanta desesperación, Señor, tanto pesimismo, Padre. ¿Cómo podemos, Señor, ser nosotros, como dice también tu palabra, ser luz en este mundo, ser sal para esta tierra, Señor? Padre, ayúdanos a seguir los consejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos. Ayúdanos, Señor, a ser personas serenas, a ser personas, Señor, templadas, Padre amado, a ser personas mansas, Señor, a ser personas que amen a todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo sé, Señor, que muchas veces nos cuesta. Yo sé, Señor, que muchas veces parece ser un desafío demasiado grande, Señor, porque también somos personas, porque también tenemos carácter, porque también tenemos emociones, porque también, Señor, tenemos tal vez heridas en nuestro corazón y que a lo mejor todavía no han sido sanadas o restauradas. Sé, Señor, que a veces perdonar también se puede hacer difícil. Sé, Señor, tal vez que pedir perdón puede ser también difícil, porque eso significa
renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, Señor. Pero Padre, tu palabra es clara, Señor. Dichosos son los que trabajan por la paz. No debemos pagar a nadie mal por mal. Tu palabra, Señor, nos insta a hacer el bien siempre, Señor. En primer lugar, a los de la familia de la fe, pero también a aquellos que a lo mejor no son parte de la familia de la fe, pero son nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a cultivar amistades más que enemistades, Padre. Ayúdanos, Señor, a derribar muchas veces nuestro orgullo, Padre, y ser personas humildes. Y ser, Señor, continuadores o seguidores, Señor, de tus enseñanzas. Padre amado, el mundo que nos rodea necesita una iglesia que refleje tu amor. Necesita una iglesia que refleje, Señor, estos valores que podríamos decir están plasmados en tu palabra. El amor, la justicia, la paz, Señor, la verdad. Dios amado, ayúdanos a ser esa iglesia que pueda, Señor, contribuir, aunque sea, como dicen en el mundo, con un granito de arena, Señor, pero que la gente que llega hasta este lugar pueda encontrarse con una comunidad, Señor, que refleje ese amor, esa paz, esa justicia, Señor, esa humildad que tu palabra nos enseña, Padre. Ayúdanos, Padre, a vencer todas las violencias que hay a nuestro alrededor. Que en nuestra familia, Señor, no se hable de estas cosas, Señor. Cuando digo no se hable, no me refiero a que las ocultemos, sino que, Señor, no se vean reflejadas. Que en nuestra familia, Señor, no haya espacio ni para la violencia intrafamiliar, ni para la violencia física, ni psicológica, ni ninguna de las violencias, Señor, que hemos visto hoy día. Que nuestro hogar, Señor, sea más bien conocido como un hogar donde reina el amor, la paz, Señor, la tolerancia, donde reina la calma en vez de la ira, Padre amado. Ayúdanos a, como decía tu palabra, a cuando a lo mejor, Señor, sintamos que viene la ira y el enojo y nos vamos a desbordar, Señor. Recordar, Señor, como dice tu palabra, que la blanda respuesta apacigua, Señor, cualquier enojo o ira que pueda haber a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Padre, para todo esto necesitamos que tu Espíritu Santo nos llene. Para todo esto, Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Porque es la única manera, Señor, que el Espíritu aflore en nosotros. Y ese fruto maravilloso del que nos habla Gálatas pueda aflorar. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa fe, esa bondad, esa templanza, esa mansedumbre. Todo eso que tu palabra ya lo tiene escrito, Señor, pueda aflorar en nuestra vida, en nuestro hogar y en donde quiera que tú nos demandes, Padre. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a reflexionar en ella y ayúdanos más que todo a practicarla en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cantamos al Señor? Renuévame.